Hola amigos del ajedrez, soy el gran maestro cubano Yuri González y vengo a compartir con ustedes el resumen de la 10ª ronda en la 44 Olimpiada Mundial de Ajedrez, la penúltima ronda, y bueno, ya mañana se acabará el evento luego de concluida su 11ª ronda. Vamos con qué ha pasado en la ronda número 10. Bueno, en la sección femenina, empecemos por el elenco cubano, que bueno, lastimosamente fue derrotado por el conjunto de Eslovaquia 2,5 a 1,5. La victoria, bueno, en el tercer tablero de Maritza Riva no fue suficiente debido a las derrotas en los tableros 2 y 4 de Yerisbel Miranda y Yaniela Forgás, y el empate en el primer tablero de Lisandra Ordaz. El equipo 1 de la India dio un paso muy importante al derrotar convincentemente 3,5 a medio al equipo de Kazajstán, y de esta forma se coloca en solitaria en el primer puesto con 17 puntos. Muy cerca le siguen 4 equipos con 16 unidades. Estos son los elencos de Polonia, Azerbaiyán, Ucrania y Georgia. Así que bueno, la última ronda será un rompecorazones para definir quiénes se llevarán las medallas. Los principales equipos de nuestro continente tuvieron los siguientes resultados. Estados Unidos continúa siendo el mejor ubicado de América en el escaño número 7, luego de vencer hoy 3-1 al elenco de Indonesia. Perú cedió 3-1 frente a España, un país que ha levantado muchísimo en ambos sexos en las últimas rondas. El elenco de Argentina, bueno, también cayó por el marcador de 3-1 frente al equipo de Israel. Y las féminas de Canadá, Brasil y Colombia fueron superadas por cerrados marcadores 2,5 a 1,5 frente a los elencos de Inglaterra, la República Checa y Australia respectivamente. Sin dudas, bueno, un día bastante gris para los principales equipos de nuestro continente en la rama femenina. En la sección abierta podemos decir que el elenco cubano venció 3-1 al conjunto de Portugal, destacándose las victorias de Izan Ortiz y Carlos Daniel Albornoz, quien es el mejor jugador con un rendimiento en el equipo cubano de 2.671 puntos de performance. Los jóvenes de Uzbekistán se mantienen en la cima del torneo al empatar dramáticamente a 2 puntos contra el elenco 2 de la India. El genio indio Gukesh perdió una partida clave hoy, en donde tuvo una gran ventaja para ganar y de esta forma dominar el encuentro. A falta de la última ronda, Uzbekistán marcha en la punta con 17 unidades, empatado con el equipo de Armenia, quien venció convincentemente al fuerte equipo de Azerbaiyán. Luego le siguen los dos principales equipos de la India y los Estados Unidos, todos con 16 unidades. La ronda final para luchar por las medallas, al igual que en la rama femenina, promete realmente grandes emociones. Los principales resultados de los equipos de nuestro continente fueron los siguientes. Los Estados Unidos, vencieron 3-1 al elenco de Turquía, gracias a las victorias de Fabiano Caruana y Leinier Domínguez en los tableros 1 y 3. Perú igualó a 2 con Georgia. En el primer tablero, Emilio Córdoba logró una importante victoria contra el siempre peligroso y creativo Badur Jobaba. Pero David Vera, lastimosamente, cedió en el cuarto tablero. Brasil también igualó a 2 puntos su match contra Canadá. Colombia cedió 3,5 a medio contra Dinamarca y los argentinos, no pudieron mejorar mucho en la tabla al empatar con el equipo de Singapur. Para la ronda final, los elencos cubanos se enfrentarán en la sección abierta al equipo de Canadá y las féminas estarán tablero por medio contra las jugadoras de Filipinas. Realmente son dos matches en lo que ambos elencos de nuestro país salen como favoritos y una victoria les podría colocar entre los 20 mejores equipos de esta Olimpiada Mundial de Ajedrez. Después de ver este pequeño resumen de los principales resultados y de los elencos más sobresalientes de nuestro continente, pasemos a ver la partida del día que quiero comentar, y es el encuentro que tuvo entre el gran maestro de los Estados Unidos, Fabiano Caruana,
contra el gran maestro del elenco de Turquía, Mustafa Yilmaz. Vamos a ver que es una partida muy entretenida en una variante, bueno, muy de moda en la siciliana Najdorf. Caruana, bueno, con las piezas blancas comenzó con E4, C5 y bueno, rápidamente vamos a ver que caemos en una variante Najdorf de la siciliana. Luego del cambio, caballo F6, caballo C3 y A6. Ya aquí tenemos planteada la famosa siciliana Najdorf. Bueno, Fabiano Caruana realmente un especialista contra la siciliana. Bueno, ha realmente utilizado muchísimos análisis en muchas variantes y bueno, ha tenido excelentes resultados contra esta apertura. Pero bueno, el gran maestro de Turquía, Mustafa, realmente confía también en sus variantes de juego y la siciliana Najdorf es una de sus armas favoritas, así que la emplea aquí con las piezas negras. Caruana realiza el movimiento F3, bueno, ya planteándose directamente el conocido ataque inglés, en donde, bueno, las blancas refuerzan el centro con su peón y luego buscan un rápido enroque largo con esta formación, alfil E3, dama de 2 y enroque largo. Esta, bueno, es una de las variantes críticas realmente contra la siciliana porque, bueno, surgen situaciones de ataques, ¿no? En flancos opuestos, luego que los reyes caen, bueno, el blanco en el flanco de la dama y las negras enrocan en el flanco del rey. Veamos cómo fue la partida. E5, una de las líneas principales, caballo B3, alfil E6 y bueno, las blancas desarrollan para buscar el enroque largo, alfil E3, alfil E7, todo teórico normal, dama de 2, las negras enrocan y las blancas enroque largo. Caballo B7 culminando el desarrollo por parte de las negras y Caruana ya se lanza con la temática jugada G4, buscando, bueno, una clásica avalancha de peones en el flanco del rey para buscar, bueno, ataques, abrir columna y sobre todo van a ver también utilizar un elemento esencial en esta variante que es el posible control de la casilla D5. Las negras, bueno, también buscan su contrajuego en el flanco de la dama con la jugada B5. Caruana continúa con su avance G5 en el flanco del rey y las negras eligen la variante acá con caballo H5. Bueno, otra línea muy crítica es también la opción de contraataque aquí con B4. Las blancas atacan en F6, pero bueno, las negras también contraatacan en C3. Y bueno, aquí la teoría realmente es muy amplia, ¿no? El blanco puede elegir entre la captura en F6, como ven acá, o la retirada del caballo a E2 para luego en muchas variantes que colaboren, ¿no? En el ataque con caballo G3. Y bueno, realmente son posiciones muy teóricas en las que todavía no se conoce realmente una evaluación final, ¿no? Realmente ambos bandos tienen posibilidades de luchar acá por la victoria. Pero bueno, en la partida el jugador de Turquía realiza el gran maestro la jugada caballo H5. Caruana juega rey B1, una idea profiláctica, bueno, más que clásica acá en la siciliana, asegurando mucho más el rey. Y las negras van por la línea principal con caballo B6, una idea típica también para, bueno, colocar o aprovechar la casilla C4 con el caballo y bueno, buscar abrir también columnas o crear amenazas contra las piezas blancas. Fíjense que una idea muy natural en la siciliana es la jugada torre C8, colocando la torre en la columna semiabierta, que es, bueno, un puntal algo clave, ¿no? Para las negras en todas las variantes de la siciliana. Sin embargo, aquí no es lo más correcto, porque el blanco puede aprovechar la casilla de 5, caballo de 5. Fíjense, esta es una de las ventajas de haber expulsado también el caballo de las negras acá hacia la casilla H5. Y vean que después del cambio en D5 existe la fuerte captura E por D5, una jugada bien clásica, muy típica acá para aprovechar. Vean ahora la casilla C6 y bueno, estos planes con caballo A5 que terminan en C6 o esta misma idea en algún momento que el alfil blanco vaya a H3 presionando en la gran diagonal a la torre en C8, bueno, le dan a las blancas como mínimo una ligera ventaja en esta posición. Por lo tanto, la idea torre C8 de momento no es lo correcto. Las negras emplean el movimiento más teórico, más conocido, caballo B6. Y Caruana hace una idea interesante acá con la jugada dama F2, atacando directamente al caballo en B6. Vamos a ver que caballo D5, que es, bueno, la idea típica que les he mostrado en la variante anterior,
Ahora, bueno, es teórica y es muy interesante, pero bueno, al parecer lo correcto para las blancas, para las negras es capturar en D5 de caballo y luego de peón por continuar con la idea alfil F5. Y bueno, vean que si las blancas insisten, ¿no?, con caballo A5, que es lo lógico para llevar nuevamente el caballo a la casilla débil acá en C6, pero al parecer las negras pueden reaccionar con la jugada F6, caballo C6 y dama D7. Y bueno, esta posición es muy complicada. Realmente ambos bandos pueden luchar por la victoria, pero se ha demostrado que el contrajuego que genera el negro por la columna F, gracias a la jugada F6, bueno, le da suficientes opciones acá para pelear o al menos tener una posición bien complicada. Vayamos a la partida. En la partida el estadounidense realiza la jugada dama F2, ataca al caballo. Las negras saltan lógicamente a C4, creando amenazas contra el alfil en E3. Y por supuesto Caruana elimina a ese peligroso caballo. Alfil por C4 y B por C4. Vamos a ver que no es tan correcto capturar de alfil. Realmente la idea de las negras es tomar de peón para abrir la columna B. Vean que si se capturaba de alfil, entonces es muy típico este pequeño truco táctico. De todas formas funciona caballo A5, amenazando entrar en C6 o capturar en C4. Y vean que si la dama negra captura el caballo, entonces seguiría alfil B6, alfil por A2. Vean que si dama B4, bueno, la idea es jugar A3 y de todas formas las negras tendrían que jugar alfil A2, pero en este caso sin capturar un peón. Todo esto debido a que la dama se queda encerrada. Por lo tanto, bueno, es mejor aquí directamente ya sacrificar el alfil y luego de caballo por A2, dama A4. La dama logra salir, pero igual parece esta una posición bien peligrosa para las negras. Caballo C3, dama C4 y caballo D5. Y bueno, vamos a ver, por el peón sacrificado, realmente el blanco tiene muy buenas opciones acá. Un caballo centralizado en D5. Vean estos planes de posible doblaje, ¿no?, de las torres en la columna D. Y bueno, siempre este peón acá en D6 es un problema, ¿no? Un peón retrasado en una columna semiabierta. Y bueno, no cabe duda aquí de que existe muchísima compensación y una buena iniciativa de las blancas por el peón sacrificado. Así que en la partida el negro decide tomar de peón en C4 y las blancas siguen con su plan caballo A5, aprovechando tácticamente la posibilidad de que el negro no puede capturar el caballo en A5 y bueno, continúan, ¿no?, con su idea fundamental de tratar de entrar con C6 en su caballo. Vamos a ver qué pasó en la partida. Las negras realizan el movimiento torre C8, una jugada natural para evitar que el caballo, bueno, penetre ya en la casilla C6. ¿Qué pasaba si capturaba el negro en A5? Bueno, que es un grave error. Vean, en esta variante la dama negra quedaría atrapada. Alfil B6, única. Dama B4, no hay más casillas. Y la sencilla A3. Y bueno, increíblemente la dama caería y las blancas lograrían una gran ventaja material. Luego de caballo A5, bueno, además de torre C8, la jugada realizada en la partida, aquí hay una idea interesante que era el movimiento alfil por G5, una jugada de contragolpe para, bueno, desviar al alfil de la posibilidad de que entre en la casilla B6, ¿no?, en estas variantes que vimos luego de dama por A5. Y bueno, posiblemente luego de alfil por G5, dama por A5, alfil E7, importante atacando la torre y al peón en D6, las negras podrían continuar así, torre B8, alfil por D6 y torre B7. Y bueno, esta es una posición complicada, seguramente Caruana, bueno, la tiene analizada, pero realmente las negras también tienen buenos recursos acá, ¿no? El alfil en D6 es fuerte, una pieza realmente incómoda, porque bueno, nos evita que podamos doblar las torres en la columna B y presionar lógicamente al peón en B2. Pero vean que ahora por lo menos existen algunas amenazas, ¿no? Dama por C3 es una idea ya directa. También el caballo puede ir a F4, mejorando, activando esta pieza. La torre no tiene que ir a B8, también podría ir a C8 y bueno, colaborar de cierta forma con posibles ofensivas ahí en el flanco de la dama. Así que esta posición es complicada y bueno, creo que tanto blancas como negras, bueno, tienen buenas posibilidades acá de luchar por la victoria. La partida las negras realizaron torre C8 y Caruana realiza
otra importante movida acá. Caballo D5. Centraliza su caballo aprovechando la casilla débil, un elemento estratégico fundamental en esta variante. Y de paso, bueno, evita nuevamente dama por A5 ahora porque evidentemente caería el alfil en E7. Las negras eliminan este poderoso caballo, alfil por y torre por D5. Vean aquí la importancia ahora de tomar de torre porque bueno, ahora sí es vital defender al caballo con nuestra torre. Y bueno, además ocupamos la casilla débil, ¿no? Con una pieza y esto nos puede dar alguna ventaja posicional en el futuro. Y este es un momento clave en la partida en la que las negras, bueno, realizan una jugada aparentemente natural, pero que es un error táctico bien importante. Realizan la captura alfil por G5. Bueno, ¿qué debían realizar las negras acá? Bueno, al parecer la opción más recomendable es jugar F6, que es algo típico también para, bueno, crear los problemas esto en la columna F, abrir la posición y que la torre en F8, bueno, pueda ejercer presión, ¿no? Sobre el peón en F3 o en algunas variantes sobre la dama de las blancas en F2. Vean que la posible idea correcta aquí es dame 2, una jugada interesante atacando al peón en C4. Y si las negras lo defienden, entonces existe otra idea posicional aquí brillante, que es B3. Una jugada que ya garantiza, ¿no?, la posibilidad de utilizar la casilla C4 para nuestro caballo. Vean que luego de la captura en B3, C por B3, logramos la casilla C4. Pero bueno, también se abre la columna C, que puede ser utilizada por las blancas para contraatacar a la dama. Y bueno, en algunas variantes, vean este peón en A6, podría ser capturado por nuestra dama en E2. Así que si el negro captura en G5, torre C1 es una buena opción. Y si dama D7, bueno, dama por A6, realmente las blancas acá logran como mínimo una ligera ventaja. Aunque bueno, todavía hay mucho juego por delante, ¿no? Es verdad que las piezas blancas están activas en el flanco de la dama, domina la casilla de 5, su caballo en A5 podría entrar por C6 o incluso por la sólida casilla C4, pero bueno, las negras también tienen alguna compensación por la presión, ¿no?, en la columna F y posibilidades también de mejorar su caballo, ya sea a F6 o a F4. De todas formas, igual me quedaría con las blancas porque se ve que tienen al menos una ligera ventaja. ¿Qué pasa en la partida? Bueno, que el negro decide capturar en G5 y Caruana realiza la jugada alfil por G5. Realmente aquí había otra forma también de lograr una clara ventaja, una jugada aparentemente hasta más sencilla, caballo B7. Fíjense que crea una doble amenaza rápido, ¿no?, sobre la dama y sobre el peón en D6. Y aunque el negro cambie en E3, dama por, bueno, ahora va a caer el peón de D6 y realmente las piezas blancas quedan más activas, ¿no? Atacamos a la torre en C8 y si torre D8, caballo F5 es una idea bastante buena. Y fíjense, la actividad de las piezas blancas aquí es grande, ¿no? Y bueno, las negras tienen también peones débiles por acá en el flanco de la dama. El caballo en F5 es muy fuerte. Cualquier cambio en D5, bueno, más bien ayuda, ¿no?, a las blancas a lograr un fuerte peón pasado en el centro. Así que bueno, esto realmente es clara ventaja para las blancas. Pero Caruana decide tomar en G5, no jugar caballo B7. Y vean que luego de dama por G5, torre por D6. Bueno, igual aquí quedó con bastante ventaja. La torre es muy fuerte en la columna abierta, sobre todo porque ataca el peón de A6. Como ven, controla la casilla C6. Y bueno, esto puede ayudar a que nuestro caballo se active de una forma rápida, creando amenazas a las negras. El jugador de Turquía realizó el movimiento F5. Bueno, ahora decide buscar este contrajuego clásico en la columna F, tratar de activar su torre de F8. Pero vean que Caruana responde de manera brillante acá. Caballo C6, jugada activa, creando amenazas en algún momento contra el peón en E5. Pero van a ver, en algunas posibilidades la casilla E7 puede ser clave tácticamente para, bueno, ganar material en las variantes que se pueden dar ahora. Bueno, ¿qué hace el negro? Juega la jugada sólida aquí, torre C8, defendiendo un poco más la casilla E7. Vamos a ver qué pasa si F por E4, que era la línea más crítica acá, ¿no? Aprovechando la torre en F8, creándole problemas a la dama en F2. Bueno, vean que la idea de Caruana seguramente era contragolpear con torre G1. Y ahora la dama de las negras tiene ciertos problemas, porque recuerden que tiene que estar
permanentemente cubriendo esta casilla E7 para evitar el jaque del caballo, y no es fácil, ¿no?, mover la dama para cumplir ese objetivo. Por lo tanto, lo más probable es que el negro tuviera que sacrificar la calidad aquí con torre por C6, una jugada difícil de calcular durante la partida. Otra opción, E3, realmente no funciona porque el blanco jugaría una jugada tranquila aquí, dama E1, seguimos con la idea de atacar la dama en G5 y seguir con la entrada del caballo en E7. Y bueno, cualquier movimiento de dama, caballo E7, ganaríamos calidad. Y bueno, seguirían igual las torres de las blancas muy activas en estas posiciones. Entonces, torre G1, la única posibilidad hubiese sido torre por C6. Pero vean que ahora es correcto sencillamente capturar en C6 y quedarnos con calidad de ventaja. ¿Qué pasa si comemos en G5? Bueno, que el negro puede capturar en D6, nos amenaza un mate en D1. Y bueno, cuando abrimos un hueco acá para nuestro rey, entonces incluso es hasta muy interesante sacrificar el caballo con la idea brillante E por F3. Vean que si capturamos en H5, bueno, vendría otra jugada aquí magistral, torre E6, una jugada que apoya el avance de los peones pasados. Y bueno, estos dos peones realmente caminando serían un dolor de cabeza para las blancas, y les garantizo que existe muchísima compensación acá por la dama sacrificada. Así que lo correcto no es capturar la dama en G5, sino capturar la calidad en C6. Y bueno, luego de dama F5 se ve interesante, ¿no? El negro quiere capturar en F3 y bueno, quedaría con dos peones pasados unidos, realmente muy peligrosos. Pero aquí hay una idea realmente brillante para las blancas, la jugada F4, una jugada táctica muy importante. Y bueno, vean que aunque el negro capture de peón y supuestamente, bueno, cree estos dos poderosos peones pasados en el centro, bueno, existe un elemento táctico aquí que ayuda al blanco. Torre C5, ataca a la dama. E3, prácticamente la mejor opción. Vean que dama H3 no es correcto por dama D4, un mazazo táctico aquí que amenaza torre por H5 centralizando a la dama. Y si caballo F6 vendría torre C7. Y bueno, existe muchísima presión sobre el peón de G7. Las tres piezas mayores de las blancas son muy activas. Y bueno, realmente el rey de las negras se encuentra en graves problemas acá. Así que E3 era la posible opción de las negras. Pero vean que luego de esta variante forzada, cambio de las damas, cambio de las torres, y torre F1, G5 y bueno, torre por F2. Creo que bueno, las blancas obtienen un final claramente superior. Realmente bueno, tenemos calidad de más. El negro tiene caballo y un peón por la calidad. Y bueno, posibilidades, ¿no?, de crear peones pasados acá, un 3 contra 1 en el flanco del rey. Pero la realidad es que el rey de las blancas realmente llega muy rápido a controlar posibles peones pasados acá en el flanco del rey. Y bueno, la calidad debe imponerse poco a poco, aunque es un final que requiere realmente de bastante maestría todavía. Bueno, ¿qué pasa en la partida? Luego de caballo C6, las negras no capturan acá en E4, juegan torre E8. Y Caruana hace otra jugada muy fuerte, dama C5, mejorando a la dama, activándola. Ahora quieren capturar en C4, pueden haber opciones de capturar en E5. Y además quitamos la dama de la mala casilla F2 para que bueno, la torre en F8 ya no nos cree ningún tipo de problemas. Siguió rey H8 en la partida, bueno, una jugada ya perdedora, aunque realmente la posición era muy difícil. Aunque el negro tomara en E4, seguiría dama por C4, rey H8, peón por E4. Y bueno, vean que las blancas tienen un peón sano de ventaja. El caballo puede regresar a F6, pero bueno, la torre a E1 también defiende bien el peón en E4. Y bueno, es un sano peón de ventaja acá, ¿no? Las blancas tendrían, jugando correctamente, sin duda todas las posibilidades de ganar esta partida. Pero bueno, rey H8 empeora la situación porque Caruana acepta el desafío y captura el peón en E5. Van a ver que tácticamente es una jugada correcta, ya que ahora el negro, bueno, no puede capturar en E4, tratando de aprovechar el ataque, ¿no?, al caballo y a la dama, porque bueno, serían las blancas las que aprovecharían, ¿no?, tácticamente la falta de defensa de la dama en G5. Y bueno, luego de jaque se caería la dama en G5.
Así que caballo por E5, bueno, el negro tuvo que jugar dama F4. Siguió acá caballo D7, bueno, Caruana sigue con la iniciativa, atacando a las piezas de las negras. Dama por F3, atacando a la torre en H1 y sencillamente torre C1. Caballo F6, vean que la torre no puede ser salvada acá por las negras. Si torre G8, bueno, la idea era caballo E5 y como ven se crea doble amenaza sobre la dama y un mate en F7. Por lo tanto, bueno, las negras tendrían que entregar la torre en E5 y bueno, quedarían completamente perdidas. La partida, bueno, culminó acá con caballo F6, caballo por F8, el negro contraataca con caballo por E4, pero bueno, Caruana hace otra bonita jugada sacrificando la dama, torre E6. Vean que si el negro captura en C5, torre por E8 y bueno, vienen múltiples amenazas de mate, solamente levantando el caballo. Y aunque las negras abran un hueco acá con H6, entonces vendría también mate con caballo G6, única rey H7 y la sencilla pero fulminante jugada torre G1 amenazando torre H8 y bueno, el caballo en G6 ya completamente defendido. Así que bueno, la partida se jugó torre B8, las negras no capturan la dama en C5, pero ahora sigue la fuerte idea dama E5, que bueno, fue la jugada ya culminante en la partida. Las negras deciden abandonar, pues bueno, atacamos a la torre en B8, tenemos una torre de ventaja. La dama en E5 realmente defiende cualquier problema que pueda existir sobre el punto B2 y bueno, existen ahora opciones como ven de entrar también con la torre en la octava fila y empezar a crear amenazas de mate contra el rey de las negras. Bueno, una brillante victoria de Caruana, que siempre está muy bien preparado en las aperturas y bueno, creo que apretó muy bien esta variante siciliana Najdorf que le planteó el gran maestro de Turquía. Espero bueno hayan disfrutado de este video. Recuerden suscribirse al canal, denle like y bueno, activen la campanita para que reciban las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.